buenas a todas las personas del otro lado. ¿Oís eso? Son caballos. Caballos que corren por la estepa, liderados por una líder tribal. Y tenemos con nosotros hoy a Iris, una de nuestras autoras favoritas, que no solo va a sacar Las sombras de Khan, sino ha escrito La cocina y un puñado de suplementos más. Iris, ¿cómo estás? No te oímos. No me digas, ¿ahora sí? Ahora sí. Hay que ver. Con tanto ruido de caballos. Bueno, ¿qué tal estás? Que nada, muy bien. Decía que contenta de estar aquí contigo, que nos ha costado juntarnos, pero oye. Sí. Bueno, muy bien. Pues nada, vamos a hablar de Las sombras de Khan, que puedo deciros que yo lo he jugado, lo he vivido, así que me veréis hablar con pasión de él. Y es un juego que va a editar Valhalla Ediciones, es un PBTA. Y el resto nos lo explicará Iris. A mí me gustaría, Iris, que para las personas que nos están viendo nos cuentes en 3 minutos de qué va La sombra de Khan. ¿Qué nos propone? ¿Qué hacen los personajes? Y cuéntanos. Venga, pues en Las sombras del Khan los personajes son gente extraordinaria, quiero decir, pues gente desde que pueda tener poderes porque controle los elementos, o grandes artistas marciales, o bueno, pues esos son los arquetipos que ya los podemos hablar, pero el caso es que son gente extraordinaria y que, bueno, en Las sombras del Khan se ambienta en una especie de imperio mongol que nunca fue. Le he cambiado un poco los nombres para que no haya esa sensación de necesidad de hacerlo histórico, pero se ambienta pues en eso, como en un 1200 algo, en esa gran territorio asiático, y tenemos diferentes culturas, orígenes que están siendo conquistados por la expansión de este gran imperio mongol, ¿no? Y entonces dentro de esas culturas conquistadas, pues esa gente con poderes especiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque esto es como una especie de fantasía histórica, entra en servicio del Khan y se une a la mística del Khan, digamos, a través de un ritual chamánico que en juego lo que hace es que tiene un vínculo, crea grupos de especialistas, digamos, heroicos al servicio del Khan, que a la vez tienen un vínculo con el Khan, ¿no? Que es la sombra, digamos. Entonces, estos grupos de sombras del Khan son pues como los listas de lo sobrenatural del Khan. ¿Qué pasa? Pues que el Khan no quiere solo reinar sobre los reinos terrenales, sino quiere ser también el rey de los demonios y de los dioses, y quiere tener su puesto en el cielo. Entonces, cuando el ejército conquista una tierra, pues quizá quedan allí demonios o dioses que subyugar y cuya energía espiritual drenar en favor del Khan, pues manda allí a las sombras del Khan. O cuando de repente quiere pasar por un sitio pero le está resultando difícil al ejército, y dice, bueno, vamos a mandar aquí un equipo de las sombras del Khan que investigue, que es que igual hay una cosa sobrenatural que es lo que no me está permitiendo avanzar por ahí, ¿no? Entonces, el juego, los jugadores y las jugadoras son gente de este grupo, de diferentes culturas, que están aglutinadas por el imperio Kerita, que es como se llama a los mongoles en este juego, y que aparte puede ser muy chulo y tener sus superpoderes y hacer sus misiones heroicas contra, pues yo qué sé, contra dragones, gusanos enormes o dioses de la mitología hindú o cualquier cosa así, pues tienen también una lucha de identidad, de decir, jo, pues, o sea, la civilización que yo era y que estoy ayudando a corromper o a hacer desaparecer o a aglutinarse con otra cosa, ¿no? Y bueno, pues ese es más o menos el juego, lo que el juego Qué propone. bueno, qué interesante. O sea, somos personas extraordinarias, que somos sombras, subyugados por un Khan que, no conformándose con conquistar toda esta Asia mítica, quiere conquistar sus mitos, sus demonios y sus dioses de esos pueblos que una vez fuimos nosotros. ¿Es así, Iris? Así es. Estupendo. Pues con esa definición rápida, me gustaría que nos dijeras
qué motor de juego usa y por qué has tomado esa decisión. Y quizás, si te apetece, nos pongas un par de ejemplos de algunas reglas o movimientos en este caso y para que veamos esas tripas del juego. Pues el motor de juego es PBTA. La decisión de jugar a un PBTA fue porque me apetecía mucho plantear los arquetipos de personajes con la idea de los libretos. Y esto fue así, pues después de brevemente intentar hacer un Forge, pues, esta historia te la sabes porque Sí, me la sé. Lo hablamos mucho y estábamos muy en contacto en ese momento. Pues nada, empecé a tantear brevemente que fuera un Forge y me di cuenta de que lo que quería era que los personajes, o sea, construía el juego a través de los libretos de personajes y de hacerle como unos movimientos con mucho sabor, ¿no? Y que uno pudiera decir, pues me apetece este personaje, este libreto y ver los movimientos y decir, y es que ya sé lo que quiero jugar, ¿no? Ya sé lo que me está pidiendo el juego. Por eso PBTA. Y bueno, pues la verdad es que he aprendido mucho de PBTA mientras lo estoy haciendo. Y no sé, a ver, lo tengo aquí abierto. Bueno, mientras miras, yo decir que cuando me tocó elegir personaje para la campaña me costó, porque me gustaron todos los personajes. O sea, los libretos me parece que son 5 y son una pasada, ¿no? Maestro del Vacío, Atrapaleyendas, no recuerdo el nombre, pero son 6, sí. 6. Y eran una pasada todo, con unos movimientos brutales, ¿no? O sea, es eso que dices de molarse, que dice mucho el PBTA, pero con un componente místico que ya sabéis que a mí me encanta, pero que además muy interesante y que también muy dramático para los personajes. Perdona, coméntanos qué nos ibas a decir. Pues mira, por ejemplo, yo qué sé, últimamente he cambiado un poco los movimientos de los artistas marciales y de los espirituales, porque había cosas que no terminaban de cuadrarme. Entonces, en este juego siempre cuando empiezas, eliges una cultura que te da un movimiento. Y luego tienes un movimiento específico que lo tiene todo el mundo de ese libreto y luego tienes para elegir, ¿no? Entonces he cambiado el movimiento específico de los artistas marciales y le he puesto uno que se llama atletismo extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando las proezas atléticas de tu cuerpo te ayuden en una situación peligrosa, tiras con agua y escoges 2, pues evitas, pues si saca un 10, ¿no? Evitas todo el daño, evitas que dañen a otras personas, te ponen en una situación ventajosa, sorteas todos los obstáculos, obtienes un objeto, ¿no? Por ejemplo. Luego, bueno, estos son todos movimientos de los libretos, que hay muchos. Yo creo que uno de los movimientos más específicos del juego es el movimiento de la sombra, que es el movimiento que se desencadena cuando en la ficción ocurre algo, digamos, que llame a ese ritual que une a los personajes con el Khan. ¿Cuándo ocurre esto? Pues bueno, cuando o bien los jugadores quieren repetir una tirada o hacer una tirada con ventaja, que entonces digamos que llaman a esa energía espiritual chamánica y se pueden nutrir de ella para hacer algo mejor, o bien cuando de alguna manera pues la narradora cree que están poniendo en entredicho su cometido con el Khan, o fallan una tirada en un momento que narrativamente es interesante, o presencian algo que le haga tener algún conflicto de identidad. Entonces, bueno, es un movimiento en el que vuelven a tirar los jugadores y en esa tirada, digamos que, bueno, lo podría leer, pero lo que ocurre es que se testea la fidelidad de ese jugador al Khan. Y en el caso de no superar la tirada, pierden un recuerdo. Es un recuerdo que en ese momento crean y tachan en la ficha. Lo escriben y lo tachan. Sí, lo recuerdo porque lo viví y es un movimiento muy interesante porque rige al final toda la dinámica de comportamiento de los personajes, ¿no? Y los atrapa ahí con sus pasiones y su deber, con ese ritual
del Khan, muy místico, muy interesante, y además vas perdiendo esos recuerdos. Me parece un movimiento fantástico, que añadido a los movimientos de libreto que ya son fantásticos, pues da para historias que yo he jugado y que, bueno, pues que están a caballo entre Ghibli y cosas brutales, pero quizá más oscuras. A mí me dio ese sabor. Y es un poco, ¿no?, lo que tenemos en esa Asia, mítica. Me gustó mucho, ¿no? Porque ya no vas a cazar, no vas a matar a alguien, ¿no? Estás buscando el rastro de un demonio, quizá no sabes qué forma tiene, y o sea, tu grupo de personajes es dispar a más no poder, y muy interesante. Me gustaría, si te apetece, Iris, que nos hables un poquito de cómo es esa Mongolia mítica, porque hay más culturas, no es solo Mongolia. Hablamos de Mongolia, del Khan, pero hay más cosas. Si te apetece, píntanos algún escenario o algo. Claro, pues bueno, hay definida en el juego, hay seis culturas también, ¿no? Entonces estaría la cultura dominante, que es la querita, que es la mongola. Entonces, bueno, durante mucho tiempo estuve luchando conmigo misma porque no quería hacer una ambientación, un mundo de juego, pero al final he hecho una pseudoambientación. Estuve como, bueno, yéndome por las ramas, ¿no? Lo hago como con un narrador no fiable y cuento retazos de historias, de no sé qué, que bueno, eso como ya lo tenía escrito, lo he dejado, pero al final me he puesto y he metido como 10.000 palabras de mundo de juego que creo que son suficientes, y entonces, bueno, pues he definido cada una de las culturas. La cultura dominante, pues la querita, diciendo pues cómo es la estepa, de dónde nacen, de un poco cosas que creo que pueden ayudar para darle sabor. Tampoco he intentado ser muy exhaustiva, porque al ser un PBTA y tener movimientos específicos en los que los jugadores y las jugadoras pues tienen agencia para decir quién manda, dónde manda y si conocen a no sé quién o a no sé cuánto, y que ese mundo se vaya creando en partida, pues no quería ser muy específica. Pero bueno, he puesto, pues por ejemplo, los títulos que tienen los jefes y las jefas de guerra, pues según cuántos soldados tengan a su cargo, pues tienen diferentes títulos. Cómo se reorganiza quizá un campamento, el concepto de ciudad móvil, cuántos Jack tiran de la yurta del Khan, cuántos Jack tiran de la yurta, ¿no? Pues cosas así que creo que pueden darte un puntillo de sabor particular a la hora de jugar el juego, de narrarlo, y que tampoco te atan exactamente a algo concreto, y que son pues, lo suficientemente flexibles como para que se pueda jugar unas sombras del Khan diferentes en cada mesa, ¿no? Entonces, otra cultura, pues he puesto la cultura Imbratur. Yo soy consciente de que esto que sería algo pues similar a bueno, persa, árabe, orientalista. Esto no cuadra en el espacio y en el tiempo con lo que pasó en la Tierra, pero como es tu mundo. Quiero decir que por eso yo lo he puesto porque me apetecía. Y como he inventado, pues ahí lo he dejado. Entonces, bueno, pues de los Imbratures he hablado un poco de lo que sería su cultura antes de la entrada de una religión con un dios único, que no la llamo Islam, pero bueno, todo el mundo puede hacer la referencia en su cabeza, ¿no? Pues eso, el tipo de cultura que tenían y cómo digamos, esa cultura se transforma con la entrada del único dios, y cómo eso vuelve a transformarse otra vez con la entrada del mundo querita, ¿no? He hablado también de una cultura Vodpa que tuvo otro nombre, ha tenido varios nombres, pero me parecían todos impronunciables, y al final estoy bastante contenta con este, que de hecho ha sido un consejo de mi padre, que a mi padre también le gusta mucho este mundo, y la verdad que sobre todo en la parte de ambientación pues hay mucho de lo que he hablado con él, ¿no? Bueno, pues la cultura Vodpa sería cercana a la tibetana, nepalí, cultura pues de gente que vive en los Himalayas, que está muy cercano a
a un budismo, pero a un budismo chamánico, porque el budismo tibetano está muy, muy tocado con el budismo mongol, ¿no? También con el... Y bueno, pues algunas cosas de esas, cosas que sé, pero bueno, siempre un poco maquilladas o vistas desde lejos, Claro. para que, por un lado, no decir muchas tonterías y por otro lado tampoco ser demasiado explícito y que aquello pues sea bueno, pues un sabor de si la cultura es matrilineal o patrilineal, de cómo se organizan, igual qué fiestas tienen, a qué dioses les rezan, cómo lo hacen, un poco así. He hablado también de Woxing, que sería, pues bueno, una China imperial. Y siempre también desde el mismo sitio, pues con algunos, ¿cómo yo lo diría yo? Pues algunos referentes populares, ¿no? Por Claro. ejemplo, que esto me gustó mucho. Bueno, cuando hablaba de los queritas, pues hablaba de cómo cortejar a una mujer querita y de qué manera saber si está haciéndolo bien o se te puede echar alguien encima y cortarte el cuello o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues a los Woxin, por ejemplo, les dije, si a un Woxin se le pregunta por su familia y no tiene, responde, soy hijo del emperador. A nadie se le ocurre decir no tengo familia, porque en el trasfondo de la cultura popular y de estos festivales, especialmente en el Año Nuevo, si no tienes familia eres como un muerto andante, ¿no? No eres nada, Claro. no tienes una referencia ancestral, Sí, porque en sí, entiendo. realidad tú le estás... Entonces, bueno, son estas cositas que más o menos pues las pongo pues para darle un poquillo de sabor a las descripciones de estos pueblos. A la India, o sea, la India la he llamado Yelon Pradesh y bueno, pues también un poquito hablo pues de cosas de castas, de lo que sería pues las propias diferencias que hay, porque es un continente muy grande, de diferentes culturas y tal, pues todo de una manera un poco inventada y sucinta. Y por último, pues he hablado de Gunto, que sería Japón, pues un conjunto de islas, y un archipiélago volcánico y tal. Y esto sería pues lo que también he dejado un apartado de de mestizaje en el Canato, donde hablo un poco pues de esas ciudades en las que te puedes encontrar a gente de diferentes culturas que se han movido o se han desplazado igual kilómetros del sitio originario de su familia pues, y que son ciudades de relativa novedosa creación, pues por la ruta de la seda, por las diferentes rutas comerciales, que el hecho de aglutinar una cantidad tan grande de tierra, pues ha hecho que fuera necesario crear puntos estratégicos y dieran lugar a civilizaciones, digamos, que son a la vez enteramente queritas y enteramente multiculturales, ¿no? Porque y entonces, bueno, pues he dejado ahí una parte de la descripción del mundo donde describo 2 o 3 ciudades, pues con cosas muy locas, muy mezcladas y muy eclécticas, que creo que también pues está guay. Me gusta mucho porque la forma de abordar las culturas podría ser en plan ladrillazo y no lo es. O sea, estás cogiendo tradiciones, cosas típicas de las culturas que ya nos hablan de la cultura y nos las estás describiendo. Y me parece una forma mucho más amena y mucho más guay de poner el típico ladrillazo y que encaja mucho más con un PBTA, ¿no? Porque al final que un paisaje sea así o que un lugar sea así, ya lo harán los jugadores, ¿no? Lo importante es que esta tradición hace esto y me parece muy guay, ¿no? Y al final has cogido todas esas culturas orientales, todo ese misticismo, lo has mezclado. Yo lo he leído, o leí la versión primigenia, y no tuve la sensación de que fuera un batiburrillo mal puesto. Estaba todo súper cohesionado e incluso podía imaginar y cuando jugamos éramos cada uno de una cultura y no me dio la sensación de que fuera muy marciano, sino era todo muy orgánico porque al final estas culturas están como partidas
por el mismo patrón. Y me dio la sensación todo de muy unificado y me pude imaginar ese mundo de fantasía basado en el mundo real, ¿no? Un poco lo que pasa con Conan, ¿no? Conan, Howard cogió de las picoteó de las culturas, pero oye, al final es una Sí, unión muy me interesante. estaba acordando de la amalgama de Conan porque creo que un poco el aspecto del grupo igual, si lo miras desde lejos, pues también dices, hostia, pues mira, aquí Sí, tengo un oriental, un negro, otro que no tiene los sí, ojos rasgados, este es más chico, este no sé qué, este es más morenito. Y sí, totalmente. Perdón. no, sigue, sí. Y en su favor decir que yo metí mano para hacer una aventura al manual. Bueno, me leí el manual Sí, para hacer sí. una aventura era tan abierto, pero tan unificado que incluso me apeteció crear una cultura nueva. O sea, que quiero decir Ahí que está. ese es el espíritu de PBTA, ¿no? Y si pude hacerlo yo con una versión primigenia del manual, pues yo entiendo que la gente lo podrá hacer y seguramente lo hará, porque la partida que yo jugué de las sombras de Khan, bueno, la pequeña campaña y las que he visto que has jugado con otras personas son completamente diferentes. Porque al final cada uno hace su mundo, ¿no? Que es muy del PBTA. Y ahí eso me parece muy acertado, ¿no? Y para acabar, Iris, no sé si nos quieres comentar algo más que te dejes en el tintero, en plan, pues mira, me gusta mucho esto del juego, o quiero explicaros esto porque es increíble, o simplemente nos quieres decir un poco lo que contiene el manual, que para que sepamos, para que todo el Vale. mundo sepa qué se va a encontrar, lo que a ti te apetezca. Pues mira, te voy a contar una cosa que creo que no sé si te he contado todavía, ¿vale? Y es que, bueno, hay una parte que por lo menos no la hemos dicho en esta entrevista que conecta la parte de misiones, ¿no? Que sería Mm, la mayor parte del juego es la misión, pues tienes que ir a no sé dónde y investigar tal, conseguís tal cosa. Y la parte del campamento, la mm, parte en la que las sombras del camp vuelven a la ciudad o al campamento donde tengan que hacer su reporte, ¿vale? Y entonces hay ahí una fase que llamo fase de campamento, que es a la vez un poquito más parecida a un Fortune in the Dark por aquello de los relojes, el conteo de mm. puntos, y en la que se tiene la posibilidad, esto es tan... se puede borrar de un plumazo y no pasa nada, el juego sigue funcionando, o se puede meterse uno dentro mucho y hay varios movimientos y entonces juega otro juego, que sería la fase de campamento en la que contando el reloj, digamos, de progreso de lo que este grupo ha conseguido en su misión, pues tiene una serie de favores del Khan. Y estos favores del Khan son canjeables. Y además también se pueden obtener favores del Khan con un movimiento dentro de la fase de campamento, que es un movimiento, digamos, de cuidado. O de, vale, bueno, pues yo soy una sombra del Khan, pero sigo siendo una mujer y como mujer pues quiero tener relaciones o quiero tener una familia, Claro, ¿no? interesante. Y yo, vale, bueno, pues tengo que hacer esto porque me ha tocado en esta vida y salgo de aventura y mato demonios, pero pues yo quiero que a mi familia le vaya bien. O, Claro, bueno, yo no quiero tener familia porque he renunciado a tener hijos, pero tengo padres y hermanos. claro. Y a mí esa gente pues me sigue importando. Y si yo soy el artista marcial de mi familia, por decirlo de alguna manera, pero es que mi padre es un pastor, pues yo quiero, ¿no? Pues de alguna manera proveer a esta gente. Entonces, pues bueno, hay un movimiento que te permite agregar gente a tu familia, digamos, un nuevo miembro a tu familia, pues ya, bueno, es que me quiero casar, quiero tener hijos, o quiero cuidar no solo a mi padre, sino también a los padres de mi hermano que murió en la guerra, o sea, a los padres de la mujer de mi hermano que murió en la guerra, mi hermano, y ahora no, a una pareja mayor y no tiene quien la cuide, o quieres cuidar a alguien, pues bueno, pues hay un movimiento que te permite pues tirar y ver cómo va a salir esa relación, si esa relación pues cuenta con el favor del Khan, si esa relación es aceptada en tu cultura originaria, si es sana, si no lo es, si se lleva bien con el resto de gente a la que tú cuidas o no. De manera pues que esas historias de interludio que se dan en otros juegos que normalmente
están normalmente relegadas al buen hacer del narrador, o por lo menos en los juegos en los que yo he jugado, pues había interludios muy chulos porque mis narradores se los curraban, pero no había allí nada que tirar, era un poco un toma y daca, y no había tampoco una gestión de recursos, sino, bueno, era un regalo en partida, ¿no? Pues te voy a hacer el regalo de que esto te sale bien, pero luego te lo puedo quitar, y aquello, bueno, pues gestionarlo en negro sobre blanco, con ese movimiento y esos favores del Khan con los que tú puedas comprar, pues igualmente armas mágicas o artefactos mágicos. Decir, bueno, joder, es que acabo de vencer a una diosa y me ha dado aquí una vara de cristal, algo, claro. con yo no sé qué, y ahora yo voy y se la doy al Khan y me quedo sin nada y estoy todo el día loteando cosas maravillosas. Y yo para mí cuántas me quedo, ¿no? No, hostia, pues tú gástate los favores del Khan y el loteo te lo quedas tú y tú le pones su etiqueta y lo utilizas en partida, ¿no? O, joder, es que sé que lo siguiente que van a invadir es el pueblo de mi primo y, coño, yo quiero avisarlo, ¿sabes? Claro, no. Muy interesante porque es aventura, interludio, has mecanizado los interludios para que podamos hacer un montón de cosas que además tienen un componente dramático de los personajes muy interesante. Y por qué no decirlo, muy tribal y muy ancestral, porque todas estas culturas tenían muchos arraigos familiares y que además es una fuente de ganchos de aventura, además, ¿no? Claro, y no, bueno, y sobre todo pues eso, que un poco huir del héroe desarraigado que lucha porque es muy molón luchar. O sea, claro. Es verdad que en el momento en el que estás en la batalla y empezamos la partida y estás saltando sobre un gusano de 30 metros que abre la boca y dentro de la boca tiene un mogollón de cara, pues tú dices, hostia, o sea, esta es mi película. Pero sí. Luego yo quiero saber por qué el tío este se metió allí. Claro, o sea, luego vuelves a casa, ¿no? Y en casa claro. pasan cosas y sí, es súper interesante. Y me mola mucho y encaja mucho con el juego y con que sea un PBTA. Yo lo veo fantástico y bueno, me sobran ganas de volver a jugar cuando podamos. Y creo que este juego lo vamos a ver el año que viene, ¿no, Iris? Yo espero que sí, porque ya llega un momento en que me cojo manía a mí misma. Y tengo que terminar las cosas, sí. Y me gusta mucho, yo porque te conozco, pero los que no te conozcan, hay muchas cosas de ti en este juego, porque hay el movimiento de crianza es muy de ti. O sea, hay muchas cosas que puedo ver en la cocina y me parece muy interesante. Al final, un PBTA es un juego de autor. Y tiene que tener un sabor propio y una personalidad propia y un tema concreto. Y aquí lo tiene. Y no sé, yo os lo recomiendo 3.000 millones de veces porque yo lo he jugado, me gusta mucho esta fantasía mística y encima una vuelta de tuerca completa a la fantasía que tenemos de toda la vida, porque vamos a jugar una fantasía oriental basada en las culturas mongol, budista y demás, que es súper interesante para nosotros que somos occidentales. Quizá para ellos no, pero para nosotros sí, y es muy original, no hay nada así. Por eso supongo que Valhalla, que un saludo a los amiguetes de Valhalla, sí. Supongo que Valhalla ha dicho, esto es un juegazo, esto hay que sacarlo y lo vamos a ver. Y yo lo he probado y preguntadme lo que queráis, es un pasote de juego y lo vamos a ver el año que viene y lo vamos a jugar hasta que nos sangren las manos de tirar dados. A ver, yo quiero jugarlo. Sí. Y pues esto sería todo, Iris. Espero que tu paso por el programa, por tú, de qué va tu juego, haya sido divertido. Y nada, todo lo que nos estáis viendo, espero que os interese el juego. Tenéis a Iris, os dejaré las redes sociales en las que está Iris. Me podéis preguntar a mí, que no me molesta porque yo lo he jugado y os puedo decir. Y poco más que decir del juego. Bueno, a ver, queda mucho más que decir, ¿no? Pero no. Bueno, no pero sé. Así en este formato ha quedado, yo creo que claro. En breve creo que ha quedado claro. Y nada, pues gracias a todos los que estáis ahí viendo, apoyando. Gracias por todo el apoyo. Estoy un poco pachucho y me habéis animado el día hoy. Y nada, esperamos ver las sombras de Khan el año que viene. Y nosotros nos vemos el mes que viene en tú, de qué va tu juego. Hasta el mes que viene. Chao.